Bueno, el día después de las elecciones presidenciales de Brasil lo vamos a analizar con el experto internacional Gilberto Aranda, a quien damos la bienvenida. Gilberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí lo decía la nota, Gilberto. Ganó por un estrecho margen, que son 3 millones de votos en un país donde son 142 millones de electores. ¿Qué significa esta victoria para Brasil el día de hoy? Porque veíamos que las bolsas habían reaccionado de manera negativa. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora para Brasil? ¿Qué significa este resultado? Sí, muy buenas tardes, Matilde, a los televidentes también. Decirles que significa para Brasil en lo concreto un cambio en la marea electoral. Durante década y media el Partido de los Trabajadores se plantaba frente a cualquier adversario político y era una apuesta segura el que iba a arrasar en los comicios. Y tenemos, diría yo incluso más, en 25 años no habíamos visto unos comicios tan reñidos y ajustados, donde hay 3 puntos de diferencia, no solo 3 millones, sino que 3 puntos de diferencia. Por lo tanto, para Brasil significa que queda de alguna manera dividido en 2 partes, ¿no? El norte y el noroeste votando por Dilma Rousseff, y el sur, y particularmente las ciudades más industriosas, el motor económico de Brasil, votando por Neves. Pero además yo creo que para América Latina significa un cambio de tendencia. La nueva izquierda ya no se ve tan boyante como hace algunos años y de alguna manera puede implicar de que los partidos tradicionales o partidos de centro derecha pueden plantarse para desafiarla. Ahora, Aécio Neves, claro, era de un partido que se planteaba como un partido más de derecha, sin embargo sigue siendo socialista dentro de la socialdemocracia, un poco más a la derecha, pero siempre del centro hacia la izquierda. Tampoco es que se fuera a cambiar radicalmente de modelo. ¿Qué fue lo que eligieron los brasileños entonces? Es un partido de centro, claro, es un partido de centro que en algún momento dado, cuando recién emergía la naciente nueva democracia brasileña, parecía más de centro-izquierda. Hoy día más bien es un partido de centro. Definitivamente, ¿por qué optaron los brasileños? Optaron por, o a qué se debe este resultado tan ajustado, el hecho de que la gente que pertenece a los sectores más pauperizados, más pobres, sigue votando por el Partido de los Trabajadores. Es todavía un público más bien cautivo. Pero el Partido de los Trabajadores, a través de sus políticas sociales, logró sacar un porcentaje importante de gente de la extrema pobreza, algo así como 40 millones aproximados, que se instalaron en una clase media emergente, que hoy día ya no le basta con el bono o con la política específica social de vivienda o seguro de desempleo, sino que quiere condiciones para consolidarse y seguir un ascenso social. Y esta nueva clase media emergente de alguna manera se dividió. ¿Ya no vota por el PT? Diría que su fidelidad no es automática, como los sectores más precarios que siguen tremendamente fieles y leales al PT, como se demostró en el mapa electoral con un norte y un noroeste que mayoritariamente votan a Rousseff. En cambio, las clases medias emergentes que en alguna vez fueron parte de esa línea de pobreza, tuvieron un voto mucho más dividido, donde algunos se inclinan por Neves, que parece presentar un plan en contra de la recesión económica, que hay algunos signos, al igual como en otros países de Sudamérica, hay algunos signos diría yo, de freno en la economía brasileña, y hay otros votantes de clase media que también siguieron respaldando al PT. Bueno, y también otro de los grandes respaldos fue la cifra de desempleo que tenía Brasil ahora, porque un 5%, un país que tiene desempleo claramente no vuelve a elegir al mismo mandatario. ¿Eso fue uno de los factores que le jugó a favor a Dilma? Ese es uno de los factores que sin duda le juega a favor. Entendiendo que hay una serie de políticas sociales, y esta es una, no solo de seguro de desempleo, sino que particularmente bolsas de trabajo para aquellos sectores más precarios que pueden acceder a estas bolsas de trabajo y tener algún tipo de empleo. Y por lo tanto eso asegura de alguna manera una cierta seguridad para las familias más pobres, al igual que la vivienda. Hay todo un plan de viviendas que también se articuló en los últimos 15 años y que sirvió sin duda para afianzar la confianza en el Partido de los Trabajadores. Ahora, ¿por qué reaccionaron tan mal las bolsas el día de hoy y el Bovespa se desplomó, sobre todo al inicio de jornada, que uno pensaría se mantiene el gobierno que está en el poder, la tranquilidad, digamos, no debería haber grandes cambios, sin embargo la bolsa cayó? Porque en algún momento parecía que las expectativas eran muy altas de que esta era la oportunidad de desbancar al Partido de los Trabajadores. En algún momento, incluso hasta hace una semana atrás,
parecía que las cifras estaban tan justas que incluso en algunas encuestas aparecía a la cabeza el candidato Neves, que es el candidato de las clases más acomodadas y de los sectores vinculados a lo que es ese pulmón financiero que es Sao Paulo. La bolsa de Sao Paulo es sin duda la más importante de la región y podríamos decir que los inversionistas y el público financiero apostó por Neves. Y por supuesto esto fue una decepción que, así como hace una semana la bolsa de Sao Paulo reaccionaba muy bien ante estas encuestas, ya con los resultados confirmando Dilma, más bien tiene un retroceso, una caída. Tú lo decías al inicio de esta entrevista, esto es una señal también para América Latina y lo vimos también reforzado en las elecciones de Uruguay, que en esta primera vuelta tampoco ganó el candidato, digamos, del partido de Pepe Mujica. ¿Cuál es la señal que se está dando para América Latina y qué es lo que tienen que entender las clases gobernantes? Que ya las cosas van a ser mucho más competitivas hacia adelante. Los partidos de la nueva izquierda, que habían hecho una oferta muy interesante hacia principios de siglo y que se habían instalado en muchos países, hoy día aparecen más bien desafiados del centro y la centro-derecha política. Por lo tanto, el mensaje para los gobernantes yo creo que en parte lo ha recogido y de muy buena manera Dilma Rousseff cuando ha enviado un mensaje como electa nuevamente de conciliación y llegar a acuerdos. Estos mapas electorales de divisiones casi matemáticas sin duda significan que el gobernante o la gobernante tienen el desafío de buscar diálogo y conciliar posiciones, incluso con sus adversarios políticos. Y por lo pronto yo me atrevería a decir que así como tuvimos una reñida y una ajustada contienda en Brasil, probablemente vamos a ver, no sé si exactamente igual, pero también una agitada campaña política hacia el 30 de noviembre con Uruguay, y lo mismo me atrevería a decir un año más con Argentina. La nueva izquierda... se sale de ese péndulo, ¿no es cierto? Estamos como en el otro Chile tiene extremo. desafíos a las clases políticas y tenemos una centro-derecha y una derecha que electoralmente más bien tenía muy buenos resultados y ha sido en la última elección donde ha tenido un retroceso. En cambio, el centro y la centro-derecha en el resto de Sudamérica parece ir avanzando y ya parece plantar un desafío importante a lo que es la nueva izquierda. ¿Cuál es el desafío de Dilma Rousseff a partir de ahora con este país dividido en dos? Buscar canales y puentes de diálogo donde tal vez las actitudes de imponer fórmulas y caminos políticos debiera quedar un poco de lado. ¿Cómo se hace con 28 partidos que están en el Parlamento? Y que van a entrar a tallar en un Congreso que es proporcionalmente electo. A través del diálogo, a través de buscar concordancias primero con los aliados políticos, aquellos que están cerca del PT, con el Partido Socialista de Marina Silva, con los ecologistas, pero también con el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, que es el segundo partido probablemente más votado del Brasil y que representa una corriente de opinión muy, muy relevante en Brasil. Ahora, vimos protestas importantes a partir del año pasado, mitad del 2013, la gente tenía muchas demandas sociales, las vimos también a partir de este año y también hemos visto fuertes reclamos por el tema de la corrupción. Incluso salió durante la campaña el tema de Petrobras, que se le vinculó a su campaña. Aparentemente eso no hizo mella en su candidatura, pero ¿cuál es el desafío en ese sentido también? En el tema de los dineros de campaña, en el financiamiento, una cosa que lo vemos muy cercano en estos días también en Chile. Las acusaciones de corrupción fueron cruzadas en Brasil. Hace un mes atrás, si uno observaba las principales portadas de los diarios brasileños, veía que unos y otros candidatos de alguna manera acusaban de corrupción y nepotismo. En el caso de Dilma era el nepotismo. Pero además de esto, de terminar con la corrupción, también poder llegar a un cierto consenso respecto a lo que parece ser el tema principal en los siguientes años para Dilma Rousseff, que es de alguna manera volver a activar la economía brasilera, que este año va a tener alrededor de un 0,6%, y colocarla nuevamente en el liderazgo económico de Sudamérica. Gilberto Aranda, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando entonces el día después de estas reñidísimas elecciones en Brasil. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes.